Vamos al profeta Jonás y vamos a leer en la palabra de Dios en el capítulo número 4, versículo número 1 al versículo número 3. Por favor. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo, Señor, leemos tu palabra, Señor amado. Gloria, Señor bendito. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, le hace una pregunta, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a orar, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Te doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor amado. Llénanos de ti, Señor amado, de tu bendición. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor amado, conforme, Señor, tú deseas, Señor amado. Con tu amor y con tu paz, con tu presencia, con tu palabra viva, Señor. Aleluya, que te podamos entender, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Te pido que nos mandas para tu gloria, con las bendiciones que te rogué, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor amado. Y te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, Señor bendito. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Señor amado. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. El tema, hermanas, de la predicación es la misericordia de Dios y la maldad humana. Amén. La misericordia de Dios y la maldad humana, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró. Esta palabra, yo estuve viendo qué significaba esta palabra y en otras Biblias que tengo aparece otra palabra en vez de esta. Y allá aparece de que se molestó. Aparece que se disgustó, se molestó. Entonces Jonás se molestó en extremo. O sea, se enojó bien mucho. Dice, y se enojó. O sea, se puso, bien enojado. Se puso enojado. De hecho, yo tengo Biblias que no dice se enojó, dice se enfureció. Porque Jonás se enojó demasiado. Por eso la palabra apesadumbró, que dice que en extremo, esa palabra se usa para molestar o disgustar, pero fue en extremo y dice, y se enojó, o sea, fue un enojo fuerte, pues se enojó demasiado. Tanto se enojó que parece que le está reclamando a Dios. Cuando uno que está leyendo la palabra de Dios, ¿se fijó en eso? No sé si se fijó. Se parece como que le está reclamando a Dios cuando se enoja demasiado. Y se enoja demasiado porque Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. Porque el versículo número 10 del capítulo anterior, que es el versículo anterior a este, dice que Dios no les hizo lo que les iba a hacer pues a los ninivitas. No los destruyó porque en 40 días los iba a matar a todos. Y como no los mató Dios, lo que hizo Jonás fue de que se enojó, pero de una forma exagerada. Le dio un coraje, pero muy fuerte, le dio mucho coraje. Le dio mucho coraje que hasta se ve en el versículo número 2 como que le está reclamando a Dios. Y de hecho yo tengo una Biblia que dice y le reclamó a Dios. No dice en estudios ni títulos, sino el versículo dice le reclamó a Dios. Así dice, le reclamó. Dice el versículo número 2, dice así, dice, y oró a Dios, a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, y le hace una pregunta, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en Tarsis? Le pregunta. Por eso me apresuré a huir, dice,
pero vamos a leer el versículo entero, hermanas. El versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto, le pregunta, lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque sabía, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Amén. Dice, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Cuando dice, y que te arrepientes del mal, no es que Dios se arrepienta de las cosas malas, sino que lo que quiere decir es que Dios se arrepiente cuando dices, voy a castigar a esta persona porque no entiende, está pecando, y lo voy a castigar, le voy a mandar una enfermedad, o lo voy a matar, o le voy a mandar una desgracia. Dios después se arrepiente y no lo hace, es lo que quiere decir. Que se arrepiente del mal que le va a hacer a la persona por el pecado. Porque Dios es tan misericordioso que aunque dice, voy a hacer esto, al final dice, no, mejor no, tiene misericordia y no lo hace. Como ahí le hizo el Señor. Entonces, pero fíjense que esto y todo esto que estoy diciendo yo que Dios hace, lo está diciendo Jonás, pero con coraje. Y se lo está diciendo a Dios. Fíjense que Jonás sabía que Dios era clemente, que era piadoso, era misericordioso. Sabía de que Dios se arrepentía y no castigaba a las personas cuando ya tenía decidido castigarlos. Porque Él es bueno así, que se tarda para enojarse, no rápido se enoja. Pero Él, el que sabía todo eso, se molesta porque Dios se portó como Él sabía que era Dios. Entonces, hermanas, Jonás sabía cómo era Dios. Por eso dice más el versículo que como sabía cómo era Dios, nos está diciendo esas cosas que dije yo. Dice que como sabía cómo era Dios, que era de esa manera, dice que por eso él, cuando él estaba en su tierra, estaba en Israel, por eso él huyó a Tarsis, porque él sabía que Dios era así, y al que Dios estuviera molesto, después iba a sentir feo y no iba a matar a los ninivitas. Entonces, como él sabía que Dios era así, que al último pues se le iba a doler su corazón, y Dios es tan amoroso y tan misericordioso, que no les iba a hacer nada al final. Entonces él dijo, mejor me voy para que Dios los mate, ¿verdad? Entonces él deseaba eso, y como Dios no los mató porque se arrepintieron, él en vez de que le diera la gloria a Dios y se sintiera contento por la misericordia de Dios, que Dios acababa de tener misericordia de él, salvándolo con el pez cuando se aventó al mar para que no se ahogara, salvándolo para que no se muriera dentro del pez también pasando días, y salvándolo de que el pez lo aventara a la tierra y otra vez él llegara a vivir una vida de persona normal. Tanta misericordia que Dios había tenido con él, y acababa de experimentar tanta misericordia que Dios le daba oportunidad a él, que él lo había recibido por pecado. Amén. Y cuando Dios tiene misericordia de los pecados de otras personas que iba a matar al Señor, él se enoja. Es como que yo nomás quiera que Dios me bendiga a mí, pero yo me enojo porque bendice a Jocelyn, no quiero decir los nombres, ¿verdad? Porque estamos grabando, o bendice a alguien más que estamos aquí. O sea, ¿cómo yo, si soy un hombre de Dios, me voy a enojar porque Dios bendice a otra persona? Busco la misericordia para mí porque la necesito, porque yo soy pecador, porque tengo necesidades, que así es. Pero cuando la otra persona lo busca y Dios le bendice, entonces me da coraje con eso. Por eso el tema, hermanas, es la misericordia de Dios y la maldad humana. Nosotros, hermanas, somos tan malos, los seres humanos, somos tan malos los cristianos y los no cristianos, que nosotros, hermanas, aunque Dios nos bendiga a nosotros fuertemente, aunque Dios nos use fuertemente, hermanas, aunque Dios tenga misericordia de nosotros, nosotros somos malos con las demás personas y no tenemos compasión y misericordia a veces con ellas. Tanto se enojó Jonás por lo que hizo Dios, hermanas. Tanto se enojó Jonás que se ve que le reclama a Dios. Luego le dice todo cómo es Dios. O sea, con lo que le está diciendo, pues obviamente que Dios iba a hacer eso de perdonar porque Dios es así. Pero tanto coraje tenía que le dijo a Dios, te pido que me quites la vida. Es como que usted se enoje tanto porque Dios bendijo a la otra hermana que viene al servicio, y tanto coraje le da porque bendice a una persona inconversa más bien,
Y tanto coraje le da a usted que dice, yo quiero Dios, mátame, porque la bendición, es tanta bendición. Imagínese, hermana, que yo vea a usted bien bendecida en algo, ¿verdad? Espiritual, humano, y que yo le quiero es que me mate a mí. Imagínese si yo miro eso, pues yo como hijo de Dios lo que debo de sentir es que me debo sentir contento, ¿verdad? Amén. Me tengo que sentir yo contento porque Dios nos bendijo. Entonces, hermanas, nosotros como pueblo de Dios no podemos estar deseando nomás la misericordia del Señor para nosotros. Y cuando otra persona recibe la misericordia de Dios, no podemos estar mirando a la gente con coraje, con menosprecio, mirando a las personas como menos, viéndolas mal, porque todos tenemos necesidad de Dios. Jonás había sido socorrido por Dios, y cuando Dios lo socorrió, pues bien contento, pero cuando, o sea, bien bendecido porque Dios lo había socorrido, pero cuando Dios bendijo a otro también que lo bendijo igual que a él, salvándole la vida igual, no a otro, sino a miles de personas, se pone bien enojado, tan enojado que le ora a Dios con reclamos y le ora a Dios pidiéndole que lo mate. Dice el versículo número 3, dice así, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese, mejor me es estar muerto que estar vivo, porque Dios bendijo a sus enemigos. Es como que yo mire que Dios bendiga a alguien que tengo pleito con él, ¿verdad? Que no voy a tener pleito con nadie, pero que él tiene pleito conmigo, un ejemplo, y yo ni cuenta. Y miro que Dios lo bendice tanto a esa persona que me aborrece, que yo digo, Dios, mátame porque no puedo soportar cómo lo has ayudado a él. Es lo que está haciendo Jonás. Mátame porque no soporto cómo le hice la bendición a mi enemigo. Jonás, si usted lo ve, se comporta como una persona muy mala. No digo que es malo ni que es bueno, pero se está comportando como una persona muy mala, pues, el comportamiento estoy hablando. Y así somos nosotros, comportamos también, nosotros también nos comportamos así, como personas muy malas. Dios nos bendice a nosotros. Amén. Dios nos bendice a nosotros, recibimos un buen mensaje de la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios, su bendición, una oportunidad para vivir para Dios, muchas cosas de Dios. Y cuando viene el mal, caemos en el pecado y no hacemos las cosas del Señor. Entonces, hermanas, cuando uno es bendecido, hermanas, cuando uno es bendecido o cuando uno es usado para bendecir a las personas pueden pensar que uno es algo diferente. Como en su casa usted es la única que busca de Dios en su casa. Y se ve como que es la mujer que vive íntegra para Dios, ¿verdad? O la persona que vive íntegra para Dios. Y Dios le bendice, está con usted. Pero no quiere decir que no tenga maldad en su corazón y que de repente haga cosas que no le agraden. Yo también estoy dando la palabra de Dios y Dios me bendice y se puede ver como que, el hermano sí se está bien entregado al Señor, ¿verdad? Pero yo también me vienen cosas también y también yo fallo al Señor. Porque todos nosotros, hermanas, somos bendecidos por el Señor. Porque Dios es bueno, pero nosotros somos malos. Por eso, como decía la Biblia, que lo vimos la otra vez, que en el servicio pasado, que Dios nos da gracia sobre gracia, nos da gratis bendición y gratis bendición porque nunca nos la merecemos. Si nos la mereciéramos nunca nos diera nada, pero nos da así. Y cuando la gente recibe, los que ven pueden pensar, ese hermano es bien diferente, esa hermana perdón, es muy santo, es muy esto, pero no, en realidad somos malos, hermanas. Somos malos, solamente que la misericordia de Dios es grande y es gratis y Dios nos bendice. Fíjese, Jonás es usado para salvar miles de almas de la muerte. Pero después de ser usado para salvarlas, él se enoja y quiere hasta que Dios lo mate, porque Dios salvó a esas personas y no se fueron a la muerte. Es como que yo, hermanas, usted venga aquí, que venga enferma y yo ore por usted para que usted reciba la bendición de Dios y le pida a Dios y Dios la sana y me dé tanto coraje que Dios la sanó a usted que yo digo, Señor, quiero que me mates, mátame, ya no soporto verla sana, mátame. Así es lo que está haciendo.
Es un nivel de maldad grande, hermanas. Sí. Imagínense esa barbaridad. Y uno lo puede sentir si Dios no nos guarda, ¿verdad? A mí no me ha pasado, para que no vaya a pensar que a mí me ha pasado eso, sino que así es lo que la Biblia enseña. Amén. Gracias a Dios que me ha guardado de sentir eso. Al contrario, gracias a Dios que ha sanado gente, y yo le pido a Dios que, pues obviamente que seamos, le pido a Dios todos los días que estemos sanos. O sea, es una petición de que tengo de todos los días, que le pido por la salud de todos nosotros, espiritual y física. Amén. No es algo que yo, pero él, este hombre de Dios, él estaba en esa condición como que da la palabra y la gente es bendecida. La gente recibe la bendición de Dios, la misericordia de Dios, y después se pone tan enojado porque Dios los bendijo y quiere que Dios lo mate a él porque no soporta verlos bendecidos. Entonces, hermanas, por eso se muestra también en el Nuevo Testamento que hay personas que hablan lenguas pero no tienen amor. Hay personas que tienen dones del Espíritu Santo pero no tienen amor. Hay personas que pueden manifestarse, hay personas, perdón, que tienen manifestaciones del Espíritu Santo y se manifiesta a través de ellos el Espíritu Santo, hablan lenguas y pasan cosas. Puede a lo mejor hasta que profetice, o puede a lo mejor sana personas y sí, pero no siente amor de la gente. Eso lo dice el Nuevo Testamento, no sé si se ha fijado, porque uno debe de enfocarse, hermanas, uno debe de, saber, de que el cristiano no se mide, su vida espiritual, la espiritualidad de un creyente no se mide por cómo Dios lo usa, sino que la espiritualidad de un creyente se mide conforme al comportamiento del hermano, de la hermana, y conforme a las emociones que expresa. Si expresa amor, si expresa misericordia, si expresa fe, si es de esa forma. Si lo impulsa usted a vivir la santidad, si usted ve que ahí anda echándole ganas en Dios, guardándose para Dios. Porque si uno se va nomás por las cosas que Dios me está usando, uno puede caer en un error. No, ese es un siervo de Dios, una sierva de Dios, porque tantas cosas que Dios hace a través de él. Dice la palabra de Dios, Jesús lo dijo, que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no sacamos muchos demonios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y son preguntas, ahí tiene siendo interrogación. O sea, le están preguntando a Jesús eso porque lo hicieron. Pero Jesús le va a decir: apartados de mí, malditos. Y creo que también se andaban enfermos, no me acuerdo si se andaban enfermos, la verdad. Pero dice: apartados de mí, dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo, dice, y sus ángeles. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que, en la iglesia es la hermana la que profetiza, ¿verdad? Pero esa hermana, quién sabe cómo vive una vida, anda con todos ahí en la iglesia, ¿no? O ahí profetiza, pero afuera anda desastrosa. No, ese es el hermano que saca demonios, sí, pero ese hermano es borracho, anda con mujeres o anda haciendo desastre, ¿verdad? Y uno dice: son los siervazos de Dios porque Dios los usa. Una cosa es que Dios te use y otra cosa es tu vida, tu corazón, que se ha transformado por el Señor o no. Es cosas diferentes. Como este hombre fue usado para salvar miles de personas de la muerte, que Dios iba a matar literalmente. Y cuando Dios los perdona y no los mata, él en vez de que diga: gracias a Dios por tu misericordia, así como me acabas a mí de salvar de la muerte, los salvaste a ellos también. Gracias, Dios, te agradezco porque qué grande es tu misericordia, me salvaste, Señor. Fíjese, al vivir esa experiencia de ser tragado por un pez y estar en un pez hasta 3 días, 3 noches, hasta la gente puede quedar dañada hasta psicológicamente. Puedes salir y ya quedas hasta mal de la cabeza. Y ser librado de eso, y que estabas abajo en el mar y de repente sales a la tierra y a la vida. Es para estar: ay, Dios mío, estoy bien agradecido contigo, ¿verdad? Gracias a esta oportunidad que me das. Ay, Señor amado, ¿verdad? Y él seguía con su coraje, con sus enemigos, odiando, imagínense. Y quería que Dios hasta lo matara y reclamándole a Dios porque los había perdonado y diciéndole por qué él era así, que era el otro, y que por eso hasta se había ido por otra parte, porque sabía que si iba y les hablaba, Dios es tan bueno que al final se iba a arrepentir y no les iba a hacer nada. Y mejor se fue por otra parte para que Dios sí los matara. Entonces, hermanas, y cuando va y da la palabra, Dios lo usa con poder. De hecho, hermanas, no sé si es en esta Biblia, pero ahí tengo una Biblia que ahí se comenta en el estudio, porque son Biblias de estudio las que tengo, y dice que es el avivamiento más grande que ha habido en la historia. O sea, de que se han salvado, o sea, en la ocasión que se han salvado más personas en el mundo, así
O sea, más personas han recibido la bendición, es en Nínive. A lo mejor esas, o sea, pues sí, o sea, no puede haber, no hay un número más grande porque ahí muestra miles y muestra hasta la cantidad. Vamos a leer en su momento la cantidad cuando lleguemos ahí. Entonces, aunque fue usado para el mayor alcance de almas en la historia, de todos modos, hermanas, y que Dios tuvo misericordia de tantos como tuvo de él, también acababa de tener de él, o sea, acababa de tener misericordia de él. No quiere decir que por eso él es un hombre que tiene un buen corazón. Él tenía maldad en su corazón. Y él estaba con coraje y con odio y deseaba la muerte. Decía que mejor era estar muerto que estar vivo, porque es mejor estar muerto que estar vivo y viendo que ellos siguen existiendo. Quisiera que se murieran porque los odio. Fíjense. Sí, tremendo, hermanas. Por eso nosotros, hermanas, somos bendecidos y le fallamos a Dios, porque somos bendecidos, sentimos la presencia, sentimos la bendición. Dios fluye a través de nosotros, pero no quiere decir porque somos muy buenos o somos muy santos. Quiere decir que Dios es muy grande, es misericordia y nos usa. Y al rato usted peca y se ve la realidad lo que usted es, se ve la realidad lo que yo soy. Se ve en realidad lo que somos después. Cada rato cuando pecamos, se ve lo que somos en realidad. Solamente que Dios por su misericordia, al usarnos, se ve diferente la cosa. Como Jonás sí se miraba un gran hombre de Dios, que era un gran hombre, que es un gran hombre de Dios. Pero cuando ya se miraba su naturaleza, lo que era en realidad, era un hombre malvado. Con mucho coraje, con mucho odio. Un hombre bien contaminado su corazón. Ese coraje a lo mejor usted nunca lo va a experimentar en su vida. Y va a morir a lo mejor. Y nunca lo va a experimentar. Y usted desea la muerte porque Dios bendijo a otra persona que era su enemiga. Y que le pida a Dios que sí la mate de verdad. A lo mejor usted nunca le va a pasar. Ojalá quiera que nunca nos pase. Porque somos hombres y lo podemos sentir también si Dios no nos guarda. Lo que sintamos coraje porque Dios está bendiciendo a las demás personas, ¿verdad? Que son nuestras enemigas, ¿verdad? Que una bendición reciban o algo, o no sé, cualquier cosa reciban a Cristo, Dios los empiece a usar o algo, si son cristianos, si son nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que sentir que nadie es nuestro enemigo de nosotros para con él, sino que hay gente que se hace nuestra enemiga sola, pues, cristiana, no cristiana, familia, no familia, del mundo y de todo. Pero eso ya es cuento de ellos, uno debe de amarlos a todos. Por la Biblia dice, ¿no? Amar a Jesús y amar hasta a tus enemigos, ora por ellos, ora por los que te maldicen y todo, ¿no? Perdón. Pero esa es la realidad, hermanas, de que somos usados por Dios, pero no quiere decir que por eso somos unos santos en la práctica de un buen corazón, sino que al pecar después de ser usados por Dios, se revela lo que hay en nuestro corazón en realidad. Él se miraba el gran hombre de Dios predicando, pero cuando hizo esto, se vio que en realidad lo que tenía en su corazón. Él estaba con otras cosas. Dios es el Señor. Miren, hermanas, vamos a leer, si me acompaña. Vamos a ver si puedo leer, porque la letra como que no puedo verla mucho. No sé si está cambiar de Biblia. Y vamos a ver, hermanas, si me acompañan en Primera de Reyes, capítulo número 13. Vamos a leer ahí una pequeña, una historia que viene ahí. Voy a cambiar de Biblia, hermanas, a ver si puedo acomodarme más bien. Amén. Bueno, voy a quedarme con esta misma mejor porque, sí, mejor con esta misma. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 13, hermanas, por favor. ¿3? 13. Amén, hermana. Primera de Reyes, capítulo 13. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer del versículo número 1. Dice así. Dice. Gloria a Dios. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquí vamos a tener un poquito, hermanas.
para que se entienda lo que estamos leyendo. Estaba un altar y a ese altar llega el hombre de Dios y empieza a decir las cosas, pero ahí estaba Jeroboam, ahí estaba el rey. Y empieza a decir estas cosas el hombre de Dios cuando estaba ahí el rey en el altar. Y dice el versículo 3, dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, porque así decían los profetas, hermanas, daban una señal en el Antiguo Testamento de que Dios sí los llamó, para que ustedes vean que por esa señal, usted ve que sí es un hombre que está hablando por Dios. La señal aquí va a estar apenas, ya la va a sacar, dice, la palabra de Dios la va a mostrar, perdón, dice, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esa es la señal, iba a pasar eso. Se iba a quebrar el altar solito y la ceniza se iba a derramar. De que Dios estaba hablando otra vez por ese hombre de Dios. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano, dice, desde el altar dijo, prenderle, o sea que lo arrestaran. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, él les dijo, va a pasar esto, en ese altar van a quemar huesos de hombres, van a hacer un hombre que se va a llamar Josías y va a hacer eso, en ese altar lo van a hacer. Y para que ustedes vean de que Dios sí me está usando la señal que ustedes van a ver que va a suceder esa señal, para que ustedes vean que Dios está hablando por mí de verdad, es que este altar se va a partir y la ceniza se va a derramar. Entonces cuando dijo eso, el rey Jeroboam extendió la mano, arréstenlo, porque dijo eso. Y cuando dijo arréstenlo, la mano se le secó y se le quedó tieso. Y en eso pasó las señales, se quebró el altar en ese momento y la ceniza se derramó, de que Dios habló a través de él. Amén. Amén. Digo todo eso porque tal vez no se entiende lo que estamos leyendo al 100, ¿verdad? Versículo número 5, dice así. Dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Le sanó la mano, otra señal, ¿eh? Fíjese, y también la mano seca era una señal también, que Dios está, obviamente, perdón, la mano seca era una señal y la sanidad, la otra señal de que Dios estaba ahí obrando, ¿verdad? A través de este hombre hablando, dice, versículo 7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Todo esto tiene que ver con la aplicación, hermanos, de que me estoy desubicando. Amén. Entonces síganme el hilo y vamos a buen camino, vamos en el camino. Mire, lo que pasa, hermanas, que todo esto se ve que este es un hombre de Dios y Dios lo usa fuertemente. Va a pasar esto, lo profetiza, y señal de que Dios me está usando es que se va a partir aquí este altar y va a verse y ceniza se va a derramar y pasa. El otro lo apunta, arréstalo y la mano se le seca. Y pídele a Dios por mí y la mano se le pone bien. Entonces es un hombre de Dios, un varón de Dios, es un hombre de Dios. La Biblia le dice varón de Dios, varón de Dios. Ni le dice ni su nombre, puro varón de Dios. Pero hermanas, este hombre de Dios tenía un mandato de Dios. Dios le había mandado algo a él. Que él no tenía que comer ahí donde había llegado. Ni tenía que beber agua tampoco. Y tampoco tenía que regresarse a su lugar donde él vivía. Porque él no era de ahí, de Betel, él era de otra parte.
No tenía que regresarse a su lugar por el mismo camino que se fue, tenía que regresarse por otro lugar. Eso Dios se lo había mandado al varón de Dios, él tenía que obedecer eso. Por eso no quiso ir y comer con el rey, porque no tenía que comer, no tenía que beber y tampoco tenía que regresarse por el mismo lugar que había ido ahí. Entonces, vamos a leer el versículo número 11, dice, moraba entonces en Betel, aquí viene la cosa, vamos entrando a lo que Amén. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Este profeta, fíjense, un profeta viejo, al cual vino su hijo, vino el hijo del profeta, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Mire, llega el hijo del profeta viejo, de un profeta viejo que había en Betel, que no es el varón de Dios. Y llega el hijo y le cuenta, mira, vino un varón de Dios, hizo estas señales, estos milagros, Dios a través de él. Dijo esto, hizo estas señales y dijo esto, que dijo estas palabras. Y ya miró el profeta viejo lo que dijo. Y sabía que no tenía que comer ahí, que no tenía que beber ahí, ni regresar por el mismo camino, ¿verdad? Que Dios se lo había ordenado. Y ese profeta viejo, fíjense en lo que hace. Versículo 12 dice, y su padre les dijo, o sea, el profeta viejo le dice a sus hijos, ¿por qué camino se fue? El varón de Dios, ¿verdad? Y dice, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá, porque él era de Judá. Dice, y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, el profeta viejo. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, le hizo una pregunta el profeta viejo al varón de Dios cuando lo encuentra, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Sabía que no podía hacer eso. Y le dice lo que no podía hacer. Y él sabía que no lo podía hacer. Y el versículo 16 dice, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Dice el versículo siguiente, y el otro le dijo, o sea, el profeta viejo le contesta al varón de Dios, aquí va a hablar el profeta viejo ahora, y el otro le dijo, mintiéndole, le echó mentiras el profeta viejo, yo también soy profeta como tú. Eso no es mentira, era profeta, pero la mentira es esta que voy a decir ahorita, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Esa era la mentira, que el ángel de Dios le dijo eso. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta viejo, que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, o sea, el profeta viejo, le ensilló el asno y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Mató al profeta, mató al varón de Dios, el león. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al camino. Y el león también junto al cuerpo. Gracias, mija. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y el versículo siguiente. Y he aquí, unos que pasaban vieron el cuerpo
que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, pero porque lo hizo ser rebelde. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová, que él le dijo. Ahí voy a tener un poco, hermanas, en el 26. Aquí, hermanas, se ve un hombre poderoso, el varón de Dios. Era un hombre poderoso, pero tenía prohibido por Dios que en Betel comiera y bebiera y que se regresara a Judá por el mismo camino. Y él lo quería hacer porque él obedecía a Dios. Pero cuando escuchó el profeta viejo que Dios lo estaba usando con poder al otro, que le dijo a sus hijos, y que Dios le había prohibido comer, beber y rezar por el mismo camino, fue y le echó mentira, le dijo: yo también soy profeta como tú. Pero si era profeta, es verdad. Pero le echó mentiras. Un ángel de Dios me dijo que vengas conmigo, que comas y bebas. Y el varón de Dios, hermanas, por querer, él pensó que Dios sí le había dicho eso al profeta viejo, que era mentira, y volvió. Y cuando hace lo que no debe hacer, come, bebe, regresa y va a la casa del profeta viejo. El profeta viejo, que tenía la maldad en su corazón, viene sobre él el Espíritu Santo y profetiza por el Espíritu Santo. Y le dice que no iba a ser enterrado con sus padres, o sea, iba a morir. Y Dios lo mató, saliendo ahí Dios lo mató. Y después, cuando se va del profeta viejo, cuando el profeta le profetiza de que va a morir, el profeta viejo le profetiza que va a morir, y él mismo lo hizo pecar, lo hizo que desobedeciera a Dios para que Dios lo matara. Y cuando se va, lo mata Dios por allá con un león. Y le dicen: miramos al varón de Dios haya muerto y todo. Entonces el profeta viejo dice: es porque fue rebelde al mandato de Jehová. Si fue mal rebelde, porque tú lo engañaste para que fuera rebelde. Porque él pensó que Dios se lo estaba permitiendo ahora sí. El comer, el beber, el regresar. Entonces, hermanas, aquí uno que puede ver con lo de Jonás. Son cosas similares. El profeta viejo aquí se asimila como a Jonás. Era un hombre, un profeta, un hombre de Dios ya viejo, mañoso tal vez. Miró que alguien estaba siendo bendecido, y en vez de que dijera: gloria a Dios, Dios está bendiciendo a su pueblo, Dios está obrando milagros. Pasó la señal, se quebró el altar, se arramó la ceniza, la mano se le secó al rey. Y Dios se la sanó en el momento. Ese hombre es de Dios, está haciendo Dios milagros. Es un hombre de Dios. Cuando dijo: y Dios le dijo que no hiciera esto, pues lo voy a hacer que haga eso para que Dios lo mate. Y fue y le echó mentiras. ¿Sabes que un ángel de Dios me dijo que hicieras esto? O sea, lo que no tenía que hacer. Y el otro le creyó, porque dijo: Dios, pues Dios se le apareció, ¿verdad? Es un profeta. Un ángel de Dios se le apareció, y le dijo. Entonces engañó al hombre de Dios. ¿Y qué ganó con matar al hombre de Dios, hermanas? ¿Qué ganó con matar al hombre de Dios? Quizás si lo mató por envidia, o sea, ¿por qué lo habrá matado? ¿Por qué provocó su muerte? Provocó que Dios lo matara, pues, si fue por coraje, envidia, o quién sabe por qué cosa. Entonces, ahí se puede ver, hermanas, que hay hombres que son hombres que Dios los usa, pero no quiere decir que por eso el hombre es bueno. O mujeres que Dios las usa, pero no por eso es bueno. Ese era un profeta viejo, pero ese profeta tenía esa maldad y provocó la muerte de un hombre de Dios, que Dios lo estaba usando poderosamente. Hasta le echó mentiras. Y cuando lo engaña y Dios lo mata, y antes de Dios matarlo, luego el Espíritu Santo viene con él, aunque él era malo, y profetiza, habla de la muerte que va a recibir el varón de Dios, y lo recibe. Cuando se va de con él, lo recibe la muerte. Ahí se puede ver, hermanas, por eso digo, no porque alguien no lo ve muy, es hermano, es hermana, ¿verdad? Que como habla lenguas, cómo profetiza, cómo Dios lo usa para sanar, o lo usa Dios para hacer esto, para lo otro, cómo predica la hermana, el hermano. Cuánta gente hay ahí en esa iglesia. Entonces, no por todo eso, hermanas, que sí que esa persona es una persona de un limpio corazón. Entonces,
Dios, en el profeta viejo, Dios sí es puro y venía y habló el Espíritu Santo a través de él. Eso sí limpio es Dios. Pero él tenía la maldad del engaño, hasta provocó que lo matara. ¿Qué yo voy a ganar, hermanas, si yo miro que Dios empieza a bendecir a alguien de ustedes y Dios empieza a usar bien fuertemente? ¿Qué yo voy a ganar con hacer algo para que ustedes pequen y pierdan la bendición de Dios? Imagínense. Eso sería algo bien malo, pues, ¿verdad? Es lo mismo que Jonás. Él recibió la bendición de Dios, que Dios lo salvó. Igual. Y cuando vio que Dios salvó a los demás también y también los salvó, que no los mató, se enojó. Y hasta quiero mejor que me mates porque no soporto ni verlos vivos. Yo quería que estuvieran muertos, hasta quieren morirse. Igual que el profeta viejo. ¿Qué gana uno con dañar al que está recibiendo la bendición? Ahí se revela la maldad que hay en uno. ¿Se fija? Por eso esa parte se la leí tan larga, pero porque para que usted viera la ilustración. Entonces, porque desde que a mí Dios me dio esta palabra para este día, que estaba en esta porción yo leyéndola, yo me venía a mi mente, ni me acordaba yo rápido, el profeta, el varón de Dios, el varón de Dios, el varón de Dios. Me acordé, ya tenía años que no me acordaba de esta historia. Y Dios me la recordó en cuanto vi esta porción, rápido me la trajo a la mente. Y la busqué, sí, cierto, el varón de Dios. Sí. Y este profeta viejo, hermanas, es algo muy triste, pero hay muchos hermanos así. Y hay muchas hermanas así como el profeta viejo, que no toleran que Dios bendiga, que Dios esté orando por una persona. ¿Eh? Como Balaam, ¿recuerdan Balaam? A Balaam le pagaban dinero, le pusieron dinero para que hiciera pecar al pueblo de Israel. Y no hallaba, para que lo maldiciera, pero no lo podía maldecir, porque era bendito, porque es bendito, no podía pues maldecirlo. Entonces, como no podía, ¿saben qué hizo al final? Él hizo pecar al pueblo de Israel. Como no lo puedo hacer eso, entonces va a hacerlo pecar de otra forma. Lo hizo pecar por medio de la atracción, pues, de las personas, de las mujeres, de los hombres. Que el pueblo de Israel se mezclara con otras mujeres de otros países por la atracción física. Y de esa manera hizo pecar a Israel. Y dañó al pueblo de la bendición. Entonces, hermanos, hay gente con astucia. Hay gente con maldad. Entonces, que quiere dañar al que está siendo bendecido o al que está bendecido. Y hay gente también que es bendecida, que es usada con bendición para darle bendición a los demás, pero no quiere que el otro sea bendecido igual que él o más que él, o que sea bendecido, o que sea. Como Jonás, como este profeta viejo que ganaba con pobre hombre, ahí, o sea, le provocó su muerte. Y o sea, provocó de que fallara para que Dios lo matara. Pero si dice el profeta, si usted siguiera leyendo el capítulo, que ya me paré ahí porque fue mucha lectura, dice que donde enterraran, pero sí dice que donde entierran al profeta, dice el profeta viejo, que eso sí, que él quiere esto, cuando entierren al varón de Dios, dice que también sus huesos lo entierren también ahí con él. ¿Verdad? Porque él dice, y que él sabía que todo lo que el profeta, el profeta viejo, que él sabía, el profeta viejo sabía, dice, que todo lo que había dicho el varón de Dios iba a pasar. Porque era un hombre de Dios. Y sabía eso. Pero ¿por qué provocó su muerte entonces, verdad? Es que es la maldad del ser humano, hermanas. Por eso el tema de la predicación, ¿se acuerda que le dije? Era la misericordia de Dios y la maldad humana. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanas, tristemente, a nosotros, hermanas, somos bien bendecidos por Dios también, ¿verdad? Pero después fallamos a Dios, y cuando le fallamos a Dios, ahí se ve lo que realmente somos unos de malos. Cuando estamos bien bendecidos, se vemos como, Señor, y estamos así, y es con sinceridad. Pero cuando viene el pecado y nos tumba, se ve la realidad de cómo estamos, que todavía no hemos podido cambiar. Se ve la realidad de cómo estamos. Se ve nuestra maldad. Y eso, hermanas, nos debe servir a nosotros como hijos de Dios. Cuando nos pasa eso, para que nosotros seamos más humildes. Amén. Y seamos misericordiosos con los demás, que sabemos que no se pueden portar bien, que andan mal y todo, para ya no ser con ellos tan, a veces que no somos misericordiosos con ellos,
porque nosotros también tenemos mucha maldad. Y cuando miremos también que Dios está bendiciendo a otras personas, no estar incómodos o con cosas, porque Dios bendice a las personas, sino al contrario, hermanas, estar con bendición, más bendecidos y más contentos viendo que Dios bendice a los demás, ¿verdad? No como estos dos hombres de Dios, porque el profeta viejo era un hombre de Dios, porque Jonás es un hombre de Dios, pero los dos no toleraban pues ver la bendición en otras personas. Fíjese qué tremendo. Entonces, hermanas, uno deseando morirse porque la bendición en otros, y otro y echando mentiras a que Dios hasta le había hablado con tal de que lo maten, pero sabía que aunque ya lo mató Dios, todo lo que dijo se va a cumplir, y hasta quiere que lo entierren hasta con él, porque sabe que es un hombre de Dios. Amén. Entonces, hermanas, ahí se ve cómo está tremenda la situación, que Dios nos ayude, hermanas, porque ocupamos mucho de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanas, vamos a orar, a pedir a Dios misericordia, que nos ayude a poder ser diferentes.